Hola, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este encuentro de facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Estamos donde otros no están. Hoy presentamos la emisión correspondiente a este 26 de septiembre del año 2022. Esta es una presentación en nuestro canal desde Potosí, para Bolivia y para todo el mundo. Un saludo especial para nuestros suscriptores y suscriptoras y una invitación a usted que todavía no se ha suscrito. También le invitamos a enviar sus comentarios, sus opiniones sobre los diferentes temas que en cada programa emitimos aquí en Facetas en este canal de YouTube. Una vez más, sean todos bienvenidos. Comenzamos otra emisión importante. Facetas es una presentación exclusiva para Sifge Digüiña y Consultoría Contable, los servicios más importantes que ofrece Sifge Digüiña y contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. También Sifge Digüiña tiene para usted, sobre todo para su empresa, la acción de emprender el asesoramiento en la constitución de empresas, si todavía está en esa idea, en ese plan de constituir una empresa, la unidad económicamente rentable, ahí está Sifge Digüiña, consultoría contable. Y también, por si no lo sabía, Sifge Digüiña tiene su especialidad y se trata de la consultoría en contabilidad minera. Servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sifge Digüiña y Consultoría Contable aguarda su visita en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, ciudad de Potosí. Como ocurre cada lunes, inicio de semana laboral aquí en Facetas, tenemos la costumbre, la hermenéutica, diría yo, de leer algunos artículos y sobre todo comentar lo que dice la prensa escrita nacional respecto de varios aspectos que interesan sobre todo a nuestra patria. Y de vez en vez también comentamos el quehacer del panorama internacional. Pero sin lugar a dudas, la anterior semana estuvo el ámbito nacional, sobre todo que se proyectó a nivel internacional, concentrado en un tema que se desarrolló en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el encuentro número 77 de las Naciones Unidas. En ese encuentro internacional de jefes de Estado estuvo también presente, como no podía ser de otra manera, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. La editorial del periódico Página 7 del pasado 22 de septiembre, a propósito de los resultados, de las consecuencias y todo lo que ocurrió después, sobre todo en comentario a nivel internacional respecto de la participación boliviana en las Naciones Unidas, intituló un artículo que sirvió de editorial, sobre todo a Página 7, reitero, en su edición del pasado 22 de septiembre. También fracasó la guerra antidrogas de Bolivia. Ese fue el título. En coincidencia con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el mandatario boliviano Luis Arce ha señalado en la Asamblea General de la ONU que la guerra contra las drogas, principalmente aquella desatada por Estados Unidos, ha fracasado. Aquí hago un pequeño paréntesis. Ahora, claro, por supuesto, hay una coincidencia de intereses políticos, gobiernos de izquierda en Bolivia y en Colombia. Claro que hay una coincidencia, pero ¿y qué pasaría si la guerra contra las drogas la haría otro país? Se me ocurre, cualquier otro país menos Estados Unidos. Digamos un país con un gobierno que también sea progresista o de izquierda. ¿Dirían lo mismo que la guerra contra las drogas ha fracasado? Pienso que acomodarían bien el tablero y dirían que la guerra contra las drogas adoptada por el país X ha triunfado. Es decir, que ahora se acomoda todo según la conveniencia. Pero sigamos con el desarrollo de
de la lectura de esta editorial de página 7. Y por el contrario, dice, ha propuesto la regionalización de la lucha antinarcóticos, para lo que sugirió un modelo coordinado con Colombia y Perú. Y vuelvo a repetir, Colombia y Perú tienen también similitud de gobiernos de izquierda. Los otros dos países productores de coca, incluso ha puesto como ejemplo la política soberana, entre comillas, de lucha contra el narcotráfico de Bolivia, que según dijo, ha dado importantes resultados. No sabemos por qué. De manera periódica, el informe que da Estados Unidos no es de nada alentador para Bolivia. Hay que recordar que el año 2008 el entonces presidente Evo Morales expulsó de Bolivia a la Agencia Estadounidense contra las Drogas, Drug Information Agency, o la DEA, y desde entonces Bolivia gestiona esta tarea de forma autónoma, pero con apoyo de la comunidad internacional. No sé de qué comunidad internacional se habla aquí, porque que yo sepa, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico es prácticamente la que maneja todo el mecanismo de lucha contra las drogas en Bolivia. Y para nadie, dice, es un secreto que la guerra contra las drogas emprendidas por Estados Unidos es un fracaso, porque lejos de desincentivar la actividad ilícita, la alienta, generando más violencia y proliferación de mafias dedicadas al tráfico de las sustancias ilícitas. En parte es cierto esto. Tampoco podemos decir que la guerra contra las drogas de Estados Unidos es un éxito, sería mentir. Y sin embargo, también dice esta nota, es pretencioso, por no decir falso, que el modelo boliviano contra las drogas sea exitoso y que pueda servir como paradigma para el resto del mundo, pues a diario somos testigos de que por aquí también está instalado el fracaso. Hace algunos días el todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo pública una información cuando se detuvo a narcotraficantes en territorio brasileño, y el presidente de aquel país dijo que esa droga procedía de Bolivia. Y claro, Bolivia ahora está no en el ojo de la tormenta, sino está en el ojo de los medios de comunicación, porque lamentablemente para la imagen de Bolivia, cada vez nos enteramos que la droga que se incautó en tal lugar, en tal parte del mundo, o viene del Perú o viene de Bolivia. Así de simple. Y por eso les decía que el presidente Bolsonaro se refirió a ese aspecto la anterior semana. Pero sigamos con esta nota. Prueba de ello es que la policía ha sido permeada por los narcotraficantes, que los ricos inexplicables matan policías a sangre fría, que las avionetas que transportan droga van y vienen sin control por el cielo boliviano. Y claro, se hizo una especie de teatro con el tema de los radares. Fue increíble que no estén funcionando los radares, porque si funcionarían los radares con que cuenta el Estado boliviano, si de verdad sería una política antidroga, estas avionetas jamás podrían aterrizar en suelo boliviano o serían detenidas en suelo boliviano. Así de simple. Además dice que los parques nacionales han sido invadidos por fabricantes de cocaína y que más del 90% de producción de la coca del Chapare se destina a esta actividad ilícita. Un poco de autocrítica y sinceramiento le vendría bien al presidente Luis Arce, que ha incurrido también en Nueva York en otros mensajes por demás cuestionables. Por ejemplo, durante una conferencia de prensa posterior a su intervención la anterior semana, señaló que en Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia y que hay muchos organismos internacionales que hacen declaraciones que no están suficientemente informados. De esta forma ha querido borrar lo que todos en Bolivia saben, que la justicia obedece a los gobernantes de turno. No solo eso, sino que ha puesto en duda informes de instituciones tan serias como la propia Naciones Unidas, el GIEI, entre otras instituciones. Aquí también, señoras y señores de Facetas, quiero hacer un pequeño alto. Y es cierto lo que aquí dice la editorial de página 7, que prácticamente y nuevamente el gobierno de Bolivia ha incurrido en mentir hacia la población internacional, hacia el mundo, hacia el resto de las naciones del mundo. Porque todos sabemos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero todos sabemos que en Bolivia la justicia lamentablemente no está en sus mejores momentos. Ejemplos sobran. Es posible que hayan cometido delitos en sus gestiones, por ejemplo, el alcalde de Cochabamba, otras autoridades,
que están, como dice la prensa nacional de los últimos días, están en el ojo de la tormenta, pero no así otras autoridades que son de los registros del movimiento al socialismo. Lo que ha ocurrido la anterior semana en Potosí, con referencia al tema de las 41 ambulancias, prácticamente se ha desestimado la denuncia, la querella, etcétera, interpuesta por asambleístas de la oposición, primero contra el gobernador y otras personas que presuntamente estaban implicadas. ¿Y cómo se ha manipulado ese tema? Tan sencillo: postergación de audiencias por falta de abogados y finalmente postergación de audiencia porque no había un ambiente. Y hasta que hace algunos días nos enteramos que ha sido desestimada esa denuncia. ¿Cómo es posible que ocurra ese tipo de situaciones? Que nosotros no sabemos o estamos equivocados, pero sabemos que en todo caso nunca ha habido una audiencia de medidas cautelares en contra del gobernador. Entonces no debió haberse determinado audiencia de medidas cautelares y directamente debió haberse desestimado esa denuncia. Porque reitero, porque cuando se desestima una denuncia en materia penal por parte del Ministerio Público, quiere decir que no hay materia justiciable, no hay nada que tramitar. Entonces, es también implícito pensar que no va a haber medidas cautelares. Pero en este caso hubo notificación para llevarse a cabo medidas cautelares, audiencia que nunca se llevó a cabo por las razones que todos conocen. Y entonces, ahora nos extraña que se haya desestimado esa denuncia. Bueno, sus razones tendrá la Fiscalía o el Ministerio Público de Potosí, no es tema de este comentario, pero sí es tema para darnos cuenta que indirectamente hay esa presión política sobre el Ministerio Público. Hablo en líneas generales. Y es lo mismo lo que acontece en el resto de Bolivia. Todo el mundo sabe eso. Y por eso se dice que ha sido una mentira decir que lo que ha dicho el presidente, que en Bolivia la justicia no está supeditada a nada. Eso no es cierto. Vayamos más allá y sigamos analizando lo que ha sucedido la anterior semana en el fracaso de la guerra antidrogas en Bolivia, porque la editorial de Página 7 también dice: pero los mensajes también se dan con imágenes y la foto del presidente Arce reunido con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Dice mucho más que su retórica ante la Asamblea, en la que demandó al mundo declarar el decenio de la despatriarcalización, poniendo otra vez como ejemplo a Bolivia en su lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y hay que recordar que Irán vive horas oscuras debido a la muerte a manos de la policía de una joven de 22 años, Mahsa Amini, quien fue detenida por llevar mal puesto el velo islámico. Pero no, Arce prefiere mirar la violencia que, según sus palabras, provoca el capitalismo, pero no aquella violencia estatal y sistemática de regímenes como el de Irán. Es la misma retórica que están usando los gobiernos progresistas o de izquierda. Es el mismo libreto, si se dan cuenta. ¿Cómo vamos a pensar que el capitalismo, el liberalismo, etcétera, etcétera, va a provocar la violencia contra las mujeres? Eso realmente es expresar cosas sin sentido. Y como alguien dijo, es direccionar de acuerdo a los intereses. Esa es la crítica que hace el periódico Página 7. Luego dice: durante su discurso ante la ONU, el presidente Arce lanzó 14 planteamientos que van desde el utópico pedido de declarar al mundo como zona de paz hasta la reafirmación de que el litio es solamente boliviano, sin que nadie haya dicho lo contrario. No entendemos esta parte. ¿Qué tiene que ver la reafirmación de zona de paz declarada en el mundo y de que el litio es solamente boliviano? Sabemos que el litio evidentemente está en territorio boliviano. También sabemos que se está explotando litio en la Argentina, en Chile, en México, y hay otros países más que tienen yacimientos de litio, inclusive en Rusia. Y entonces no entiendo qué es lo que se trató de decir, pero eso fue lo que se expresó y está dando su opinión en el periódico Página 7 y nosotros estamos haciendo el respectivo comentario. Ahora, respecto al primero de estos puntos,
Arce fijó posición en favor de la paz y el diálogo entre naciones, en referencia a Rusia y Ucrania para que termine la contienda. Y aquí está la crítica. Sin embargo, su gobierno, es decir, el de Bolivia, votó en organismos internacionales en abstención cuando se trataba de condenar el ataque ruso a Ucrania. ¿Cómo es eso? Y es cierto, porque la memoria no falla. Lo que dice página 7 es cierto. Cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, por supuesto que estas acciones bélicas fueron condenadas por la comunidad internacional. Y en los ante organismos internacionales, la mayoría de los países, más del 70-80%, votaron en contra de la guerra. Es decir, estuvieron en contra de que haya la guerra entre Rusia y Ucrania. Condenaron la actitud de Rusia sobre todo. Bolivia se abstuvo, como otros países con gobiernos progresistas. Si Bolivia, a través de su gobierno, nuestro patria, realmente estuviese de acuerdo con la paz mundial, hubiese votado en contra de la intervención militar que ha hecho Rusia contra Ucrania. Pero no. Primero, o mejor, en la reunión de Naciones Unidas se condena la violencia y se hace alusión a que haya paz y diálogo entre las naciones, se sobreentiende Rusia y Ucrania. Pero al momento de votar, nuestro país se abstuvo. Qué contradicciones realmente. Ahora, lo del litio más parece un mensaje para los bolivianos que han visto fracasar el proyecto empezado por el expresidente Morales y que ahora cifran esperanzas en una nueva tecnología para exportar el litio, pero en alianza con empresas transnacionales, lo que demuestra también la incongruencia entre la retórica y los hechos, es decir, que no hay relación entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, finalmente esta nota de página 7 decía, Arce ya está de regreso en Bolivia, pero aún resuenan sus buenas intenciones que nada coinciden con la realidad y que muestran a un presidente que dice una cosa y que hace exactamente lo contrario. Y es pretencioso, por no decir falso, que el modelo boliviano contra las drogas sea exitoso y que pueda servir como paradigma. Arce ya está de regreso en Bolivia, pero la realidad está sucediendo de esa manera. ¿Qué les parece? Un pequeño comentario sobre el particular. Por supuesto que sí. Ahora ustedes tienen la palabra. de Wiñay, consultoría contable que está ubicada en calle Quijarro 107, esquina Modesto Mixto de la zona central de Potosí. Tiene servicios interdisciplinarios como la constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias, consultoría especializada en contabilidad minera, asistencia técnica en contabilidad externa, capacitación técnico-contable y tributario, además del diseño de sistemas contables, trámites administrativos, etcétera, etcétera. Servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. CIFG de Wiñay, consultoría contable, uno puede contactarse a través de los celulares 718-10670, 724-32-860 y 757-20-881. Seguimos con la presentación de facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Enseguida voy a dar lectura a una nota que ha sido publicada hoy en La Opinión, en la sección de opinión de analistas políticos sobre todo, en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Y dice nuestros aliados, escribe el periodista Humberto Bacaflor Ganán. El presidente Luis Arce desprecia a la Unión Europea, ofende a Estados Unidos y solo muestra simpatía hacia las autocracias del mundo, comenzando por Rusia y China, además de Irán. Ha proclamado de esa manera que su partido político milita en el eje internacional que en esta nueva Guerra Fría enfrenta a las democracias, es decir, a toda la OTAN, a la Organización del Tratado Atlántico Norte y los países libres del mundo. Lo único que le faltó, dice Bacaflor Ganán, lo único que le faltó en sus presentaciones en Nueva York fue decir que Bolivia enviará tropas para ayudar a los rusos en la criminal invasión de Ucrania, o que seguirá haciendo negocios con empresas chinas para que ese país no se siga hundiendo en la crisis, lo que no era necesario que dijera. Por lo demás, lo tiene todo claro.
repite que se propone imitar lo que hizo la dinastía de los Castro en Cuba para conseguir una sociedad igualitaria acabando con las diferencias de ingresos. Pero es cobarde. No se atreve a anunciar en el país que, en primer lugar, como buen socialista, va a anular el derecho a la propiedad privada y va a meter presos a los empresarios, además de terminar el ya avanzado proyecto masista de anular también la libre expresión. Es un socialista de medio pelo, dice Humberto Bacaflor Ganán. Socialista media, socialista ladino como buen masista y se atreve a repudiar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Ha decidido desafiar al organismo internacional. Lo demuestra con leyes para aumentar la deuda y elevar el gasto, al contrario de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, que se lo dijo con maicitos. Así dice Humberto Bacalhau Ganán. No gastes más de lo que ganas, hijo, porque de lo contrario se terminarán las reservas. Solo puedes aumentar lo que ganas, hijo, o reducir lo que gastas. Elemental, hijo. Y el Fondo Monetario Internacional le recomendó también hacer cualquier cosa para atraer inversiones extranjeras, pero él decidió hacer todo lo contrario cuando rompió lazos con la Unión Europea y Estados Unidos. Ha recibido una dura respuesta de la Unión Europea sobre lo que ocurrió en 2019 cuando escapó el cocalero Morales. Ya Luis Almagro de la OEA le había dicho al embajador del cocalero y no de Bolivia, Luis Arce Zaconeta, que en lugar de criticar al organismo se ocupe de corregir los elementos del fraude detectados por los expertos del organismo en aquel momento. Entonces, Arce ha decidido seguir adelante y propone la anulación de la OEA con el argumento de que es el Ministerio de Colonias del Imperio, como dijo el finado Fidel Castro. Es decir, que en su último viaje Arce se ha peleado con la OTAN y con los países de la OEA, no dejó a nadie para su compadre, nadie que valga la pena. Esa es una opinión, un comentario con nuestros aliados y escribió Humberto Bacaflor Gana. ¿Qué les parece? Por eso les decía que la anterior semana estuvo plagada de mucha información sobre el particular. Y claro, en este programa recién nos hemos dado la tarea de analizar severamente todo lo que ha sucedido y la opinión que tenemos al respecto, la opinión que tienen los diferentes medios de comunicación. Yo creo que es la purísima verdad porque hay muchas contradicciones que están sucediendo y que no le hace nada bien a la imagen de Bolivia. Esa es la purísima verdad. Gentileza de Sige de Uña y Consultoría Contable, ¿qué tal si casi en la recta final de Facetas, en la edición de este lunes, inicio de semana, lunes 26 de septiembre, vamos con la información del panorama internacional, pero de Latinoamérica, gracias a Infobae. Esta información nos llama la atención, dice: Ecuador espera alrededor de 200 aeronaves adicionales operando durante la Copa Libertadores. Ecuador se prepara para la final de la Copa Libertadores que se celebrará en Guayaquil el próximo 29 de octubre. Mientras los hospedajes ya están ocupados para esa fecha, ahora las autoridades resuelven cómo manejar el movimiento de los aviones que llegarán al aeropuerto de la ciudad durante esos días. Y de acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil, se prevé un incremento de alrededor de 200 aeronaves, además de las que operan regularmente. El plan preliminar de la Dirección General de Aviación Civil explica que el incremento de vuelos que llegarán al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se debe a los charters y privados que arribarán por la final futbolística que disputarán dos equipos de fútbol del Brasil. Al no existir vuelos directos entre Guayaquil y ciudades de Brasil, se estima que habrá vuelos alquilados y aeronaves privadas que transportarán a ejecutivos, directivos y otras figuras públicas. La Dirección de Aviación Civil implementará su plan desde el 26 de octubre hasta fin de octubre, un día después de la contienda deportiva. Y para ejecutar el plan de flujo de tránsito aéreo, los 40 controladores de tránsito aéreo de Guayaquil trabajarán. La Dirección de Aviación Civil aseguró que todos han recibido capacitación que permita enfrentar este tipo de situaciones. Así está ocurriendo con motivo del fútbol, una final de la Copa Libertadores el próximo mes en la ciudad, en el país de Ecuador. Este próximo fin de semana habrán elecciones en Brasil. Lula da Silva, candidato progresista de izquierda, va a intentar recuperar el poder. Y por el otro lado, el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro,
intentará seguir gobernando en un segundo mandato a Brasil. Es una elección muy reñida. Es una elección que, a propósito, ya ha cobrado una víctima, así como ustedes pueden darse cuenta. Y dice, asesinaron a puñaladas a un hombre por ser simpatizante de Lula en Brasil. Un hombre apuñaló y mató este último fin de semana a un simpatizante del expresidente y candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva, después de que manifestara su simpatía por el líder del Partido de los Trabajadores en un bar de Cascavel en el estado brasileño de Paraná. El agresor de 59 años, quien está identificado pero está en paradero desconocido, habría entrado en el establecimiento gritando: ¿quién es votante de Lula aquí? Y poco después la víctima de 59 años respondió: yo. Y el agresor apuñaló al hombre, según ha recogido el diario local O Povo. Las graves heridas del simpatizante de Lula provocaron su muerte mientras recibía atención médica, según informó la policía de Ceará, tal y como ha recogido el diario O Globo, que ha confirmado que el móvil del crimen está relacionado como una discusión política. Y no es el primer incidente de este tipo. Por ejemplo, el pasado 10 de julio, un policía municipal, Jorge Guarano, simpatizante del presidente brasileño Jair Bolsonaro, irrumpió a tiros en la fiesta de cumpleaños de otro agente simpatizante del Partido de los Trabajadores, Marcelo Arruda, y lo mató. El policía bolsonarista ingresó en agosto en prisión después de pasar un mes hospitalizado, informaron fuentes oficiales. Bueno, así está la violencia política en Brasil. Por eso les decía que es una elección de este fin de semana que va a ser muy, pero muy reñida. Pero sigamos con esta nota. Jorge José da Rocha Guarano, un declarado simpatizante del mandatario derechista Jair Bolsonaro, permanecerá en una cárcel de la zona metropolitana de Curitiba, según señaló la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Paraná en una nota. Arruda, que era guardia municipal y uno de los líderes locales del Partido de los Trabajadores en su ciudad, celebrará sus 50 cumpleaños con una fiesta temática sobre Lula en compañía de amigos y familiares, y llegó a defenderse con su arma tras recibir los disparos del partido de Bolsonaro. Otra información del panorama latinoamericano a través de Infobae. La primera dama chilena dejará de gestionar las fundaciones que preside como coordinadora sociocultural del Palacio de la Moneda. La actual coordinadora sociocultural de la Moneda, Irina Caramanos, y pareja del presidente chileno Gabriel Boric, confirmó su salida de las fundaciones que preside luego que esto fuera adelantado por un medio de comunicación. El detalle fue informado por el diario La Tercera, que destacó que Caramanos está delineando los últimos pasos para cumplir con el principal compromiso que asumió al hacerse cargo, el cual era empoderar y traspasar las fundaciones que lidera como coordinadora sociocultural de la Moneda a otros ministerios. Así está el panorama internacional, señoras y señores. Y algo que también la otra semana, hace algunos días, unos 10 días aproximadamente, llamó la atención, y es el hecho de que se le ha criticado, entre comillas, se le criticó fuerte o terriblemente al presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuando se le ha dicho que es un presidente que está acostumbrado a pedir a terceras personas, se supone de su gobierno, para que puedan conseguir alguna información de países vecinos. Y esto se descubrió prácticamente en Chile cuando se supo que se ha hackeado prácticamente alguna información relacionada a la defensa de Chile. Y esta información que llega desde Santiago dice: la ministra de Defensa de Chile tendrá que presentarse ante el Congreso para enfrentar las críticas y entregar detalles del grave hackeo que sufrió un sistema informático que mantenía información sensible sobre la defensa nacional. Maya Fernández tendrá que ir junto al vicealmirante de la Armada de Chile y nuevo jefe del Estado Mayor, conjunto EMCO, José Luis Fernández, hasta el Congreso, pues los parlamentarios de aquel país están buscando mayores responsabilidades tras la filtración masiva de documentos secretos y hasta ultrasecretos desde servidores militares. Y todo esto, señoras y señores, prácticamente se conoció en Argentina. Y eso es lo que ha llamado la atención. Se ha hecho una crítica por parte del gobierno, de algunos funcionarios del gobierno de Chile hacia el gobierno de Argentina. Pero lo cierto es que es una situación bastante complicada la que está aconteciendo en este momento en la República de Chile.
Señoras y señores, con esto creo haber esto más. Esta es la información que estaba buscando para hacérselas conocer. Dice, los cubanos apoyaron el matrimonio igualitario en la isla con un 66% de adhesión en el referéndum. El Consejo Electoral Nacional difundió las cifras preliminares e indicó que la tendencia ya es irreversible. El paquete también contempla la gestación subrogada, la adopción por parte de parejas homosexuales y la prohibición del matrimonio infantil. El sí obtuvo el 66,87% de los votos en el referéndum celebrado el domingo en Cuba sobre el Código de las Familias. Código de las Familias. Un paquete legal que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, entre otras, según las cifras preliminares divulgadas por el régimen comunista. Ojo que en nuestro país también la ley que se aplica en los tribunales en temas familiares también se denomina Código de las Familias. Parecen coincidencias, ¿no? En fin, así están las cosas. Ahora ustedes, por supuesto, me gustaría que emitan sus opiniones, sus comentarios sobre lo que hemos tocado hoy, prácticamente con dos temas a nivel nacional. El comentario del periódico Página 7 de la anterior semana, donde hace una crítica a la actuación del presidente Luis Arce Catacora en la reunión de las Naciones Unidas. Luego, a la opinión que casi sobre lo mismo tiene e hizo conocer el periodista Humberto Bacaflor Ganán, que la consideramos acertada desde todo punto de vista, y las informaciones que las he leído de carácter internacional. Se están poniendo de moda los referéndums. Y el referéndum es una forma de democracia, evidentemente, pero lo más raro es de que hay gobiernos en Latinoamérica que están usando nuevamente los referéndums para pretender ingresar, si el término cabe, poner de contrabando algunas disposiciones legales a futuro que no siempre van a ser estructuradas en una sociedad, buena sociedad de ese país. Lo que acabo de leer, que viene de Cuba, ese gran pueblo cubano que merece nuestro más grande respeto, pero no nos explicamos cómo, por ejemplo, una pareja homosexual tendría que adoptar a un niño o a una niña, porque la naturaleza jurídica de la adopción radica en que quien tiene que sentir la felicidad, quien tiene que sentir la comodidad, si el término cabe, para tener unos padres es el niño. Es el niño el que debe conocerse su derecho, no los padres, porque el niño va a nacer con esos padres. Y más o menos, y esto me comprometo a investigar más, hubo hace poco una resolución de la Corte Suprema en Estados Unidos sobre este tema. Es muy importante, muy interesante. Por eso es que les digo que últimamente se están por poner de moda los referendos. Y en Bolivia, si bien no estamos con este problema, se viene otro. Como el presidente ha dicho en Nueva York, Estados Unidos, que no hay supeditación de la justicia a ninguna instancia, que la justicia es libre, entonces la reforma judicial ha sido desechada implícitamente. Pero ahora, para hacer una reforma, abogados independientes a nivel nacional están desarrollando una iniciativa, van a recabar las firmas, ya tienen la autorización del Tribunal Electoral, para hacer un referéndum en el que, a vuelo de pájaro, les puedo decir, van a haber 3 preguntas. Y una de esas es saber si está de acuerdo en que haya cambios en la justicia, que si está de acuerdo con el tema de la justicia indígena, agrario, campesina, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirles, tampoco quiero emitir una opinión positiva o negativa al respecto, pero quiero decirles que primero el referéndum cuesta mucho dinero. Es como, por ejemplo, se le ha dicho acá con la acción revocatoria de su mandato al alcalde municipal de Potosí. Muchos han dicho que él debería de renunciar, porque a decir de esa gente está haciendo una mala gestión. Entonces, para evitar gastos de dinero al municipio, mejor que renuncie. Ese es un ejemplo. ¿Y por qué? Porque realmente los referéndums cuestan dinero.
Y en este momento tenemos un déficit fiscal que está subiendo porque hay mucho gasto. Y lo más grave es de que en los últimos días también se ha aprobado un importante paquete de medidas económicas de préstamos que le va a hacer el Banco Central de Bolivia al gobierno boliviano para una serie de asuntos. Entonces, hacer referéndums, por lo menos es una opinión muy humilde que tengo, no creo que sea el camino. Porque al final, quienes tienen la obligación de elaborar las leyes, así que tengan consonancia en relación con los intereses del pueblo, son los parlamentarios, son los senadores y diputados. Como ahora está de moda la palabra socializar, eso es lo que tienen que hacer. Pero en el tema de la justicia, como les he estado diciendo por parte de los abogados independientes, poner en consideración 3 preguntas para ver si el pueblo está de acuerdo. El pueblo prácticamente, la gran mayoría del pueblo, no creo que haya uno que diga, no, yo estoy de acuerdo con que la justicia siga como está, no creo. Pero la gran mayoría, no solamente los litigantes, sino también los no litigantes, saben muy bien que la justicia en Bolivia está atravesando uno de sus peores momentos. Hay crisis en el órgano judicial, porque esa imagen está proyectando, todos sabemos eso. Entonces nos preguntamos, ¿para qué hacer un referéndum? Pero la otra pregunta es entonces, ¿qué hacer en democracia? Y eso es lo más importante. ¿Cómo cambiar esa situación dentro del marco, dentro del molde de preservación de la democracia? Es una pregunta que no tiene respuesta por el momento. Así que ustedes también sobre ese tema, señoras y señores, amigas y amigos, pueden emitir su punto de vista, sus comentarios aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, porque estamos donde otros no están. Esta ha sido una presentación de Facetas por una fina gentileza de Cifia de Viña y Consultoría Contable, que ofrece servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Aguarda su visita a través de sus propietarios, licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central, ciudad de Potosí, en Bolivia. El teléfono fijo 62-231-05. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento para seguir presentando facetas, las facetas de la vida. Permiso y gracias una vez más por su gentil deferencia.